Hola jóvenes, ¿cómo están? Esto es de Electrotecnia 34 y vamos a continuar viendo generación trifásica, viendo cómo se genera esta energía trifásica y las particularidades que tiene esta generación. Recuerden lo que vimos en el video anterior, decíamos que cuando nosotros conectamos los tres bobinados en estrella, es decir, unimos los tres puntos correspondientes en el centro de la estrella, vamos a tener una conexión tal que nos va a botar 6 voltajes, 3 de fase y 3 de línea. Recuerden que dijimos, si ponemos nosotros nuestro voltímetro entre el punto A y el punto O, vamos a medir ahí o vamos a tener generándose un voltaje de fase. Si ponemos entre el punto A y el punto B nuestro voltímetro, mire, estamos midiendo el voltaje que generan las dos bobinas. Ese se llama voltaje de línea y va a estar generado, como decíamos, por las dos bobinas. Entonces va a haber, cogiendo todas las tres bobinas de la estrella, vamos a tener 3 voltajes de fase, que son el EOA, EOB y EOC. Recuerden los subíndices que nos indican que la energía sale, ¿no? Del punto O se va al punto B, al punto A y al punto C, indica que la energía está saliendo, está generando esa energía. Y los 3 voltajes de línea, vamos a tener el voltaje AB, el voltaje BC y el voltaje CA, siempre en sentido horario. Ahora, ¿qué pasa si conectamos en estrella? Si ponemos en serie estos 3 bobinados y en triángulo. ¿Qué pasa si conectamos en triángulo? Si ponemos en serie los 3 bobinados y nos queda así, mira, un triángulo, o delta dijimos, ¿no? Vamos a tener en este caso la generación entre el punto A y el punto B, el punto B y el punto C, y el punto C y el punto A. No podemos coger más, ¿no es cierto? Solo podemos coger aquí 3 tipos de conexiones nada más, o de lecturas, digamos, de nuestro voltímetro, que van a ser, por ejemplo, el voltaje EAB, entre este punto y este punto. Fíjese que si cogemos así, estamos cogiendo el voltaje generado por un bobinado, es decir, sería un voltaje de fase, ¿no es cierto? Pero como les decía, no hay más conexiones. Si cogemos entre el punto B y el punto C del otro bobinado, y entre el punto C y el punto A del otro bobinado, entonces tendríamos solo 3 posibilidades de aquí. A esos 3 voltajes que se recogen en una generación triángulo se llaman voltajes de línea o voltajes de fase. Y solo hay 3. Acá en estrella tenemos 2 tipos de voltajes, el de línea y el de fase, y acá en el triángulo solo tenemos el voltaje de línea o de fase. Es lo mismo, ¿no? Decíamos que por lo regular no se genera en triángulo, se genera en estrella, por esta ventaja de tener los 2 voltajes, 2 valores de voltaje, digamos, se acomodan más a nuestros sistemas, por ejemplo, de arranque estrella-triángulo por un motor, y eso nos da facilidades pues, en el uso de la energía eléctrica. Ahora vamos a ver. Nos quedamos en ver qué relación hay entre los voltajes de fase y los voltajes de línea. Eso es lo que íbamos a ver en este video, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a hacer. A ver, estos 3 bobinados nos generan 3 voltajes que, como ustedes saben, toda energía alterna es o está representado por vectores. Entonces aquí miren, aquí están los 3 vectores. Vamos a fijarnos bien en esto. Pongan mucha atención, por favor. Los 3 voltajes de fase que están representados en este vector están en negro, ¿ok? Aquí tenemos el voltaje EOA, el voltaje EOC, primero sería el voltaje EOB, que está en este vectorcito negro, mire, y el voltaje EOC es el vector negro que termina en el punto C. Y están desfasados los 3, ¿cuánto? 120 grados. Repito, los 3 voltajes en negro, que son estos 3 vectores, están representados por estos 3 vectores, están representados en negro, ¿ok? Ahora, tenemos que encontrar la relación matemática entre este voltaje en negro y este voltaje en rojo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer simplemente en este video. Entonces, miren, cuando nosotros ponemos el voltímetro, dijimos que nosotros ponemos el voltímetro en los puntos A y B. Supongamos que aquí está mi voltímetro, ¿no? Que está generando, estas bobinas están generando su voltaje. Miren, pongo entre el punto A y el punto B, ¿no es cierto? Estoy midiendo el voltaje de 2 bobinados, el voltaje que botan 2 bobinados, es 2 voltajes de fase en definitiva. Pero fíjense, si coloco así, puedo decir que entonces lo que me va a leer el voltímetro es la suma de este voltaje más de este voltaje. Aparentemente, ¿no es cierto? Aparentemente. ¿Por qué aparentemente? Porque sería entonces la suma entre el voltaje EOA y el voltaje EOB. Pero no es así, no es así. ¿Por qué? Porque simplemente acuérdense el tema de los subíndices. Cuando nosotros comenzamos aquí, en el punto A, nos dirigimos al centro de la estrella, no estamos teniendo el voltaje EOA, sino un voltaje contrario a este, totalmente o diametralmente opuesto. Ese será el voltaje EAO. Entonces, miren, no será este vector el que se sume a este, sino el voltaje contrario a este.
el diametralmente opuesto. ¿Cuál es ese? Lo he representado en azul, mire, porque comienzo aquí, llego acá y voy al B, al punto B, ¿no es cierto? Así estoy midiendo la energía. Entonces, en energía trifásica dijimos que es muy importante los subíndices. Entonces, no es este voltaje el que voy a sumar con el voltaje E o B, sino el contrario, el vector contrario, y ese vector se llama EAO. Está diametralmente opuesto, lo he dibujado aquí en azul para que usted note que está diametralmente opuesto al voltaje de fase E o A. Entonces, mire, ahora todo el trabajo consiste en sumar este vector y el vector E o B. Repito, ¿por qué? Porque estoy tomando en este sentido, en esta dirección. No es que sumo este y cojo después del otro y sumo para acá. No, estoy tomando el voltímetro, estoy poniendo los puntos entre el punto A y el punto B. Por eso tengo que dibujar este voltaje contrario. Ahora si hago una suma gráfica, mire. Por ejemplo, aquí he hecho una suma gráfica. Están los dos vectores que, por cierto, son iguales. EAO a EO, porque son voltajes de fase. Aquí lo he puesto, mire, voltaje de fase. Y este será el voltaje de línea. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente resolver el triángulo que nos queda, porque mire, si cojo el voltaje EAO y el voltaje EOB, entonces lanzo las proyecciones y lo que queda de unir el punto O con el extremo de las proyecciones, donde se intersectan las proyecciones, ese es el voltaje de línea. ¿Qué voltaje de línea será? Uno de los tres voltajes en rojo que está aquí. Si esto nosotros hacemos para los otros dos, es exactamente igual, nos va a dar lo mismo. Lo importante es esto, jóvenes. ¿Cómo calculamos esto? Para encontrar cuánto vale LEL o voltaje de línea, vamos a utilizar el teorema del coseno. Acá tenemos, vean. El teorema del coseno lo tenemos ahí representado. Pero antes entendamos esto, vamos a tener un triángulo isósceles que vamos a resolver. ¿Cuál es el triángulo isósceles? El que está formado por el lado más largo, que es el voltaje de línea, y los dos lados cortos, que son voltajes de fase, que son exactamente iguales, ¿no es cierto? Este voltaje EAO es exactamente igual al voltaje EOB, sino que en sentido opuesto. Ahora, si nosotros hacemos un razonamiento geométrico aquí, vamos a ver que entre el voltaje de fase EOC y el voltaje de fase EOB hay 120 grados, eso ya lo dijimos, ¿no es cierto? Hay 120 grados. Y este voltaje o este vector en azul está dividiendo a estos 120 grados en dos ángulos iguales. ¿Cuáles son? El ángulo que tenemos aquí de 60 y el ángulo que tenemos acá de 60. Y a su vez, como estos dos lados son exactamente iguales y son voltajes de fase, van a dividir también a este ángulo de 60 en dos partes iguales. Entonces, el ángulo que habrá entre el vector rojo y el vector negro es de 30 grados. Por analogía, este ángulo de acá también será 30 grados. Entonces, 30 más 30, 60. ¿Cuánto nos sobra para completar los 180 de los ángulos internos de un triángulo? Nos sobra 120. Eso quiere decir que el ángulo formado entre los dos voltajes de fase, miren lo que está en verde, es 120 grados. Con estos datos y aplicando el teorema del coseno vamos a resolver este triángulo y vamos a encontrar cuánto vale el voltaje de línea. Porque ya nosotros conocemos que el voltaje de fase está dado por las bobinas y es cualquier valor que nos boten las bobinas. Pero ¿qué relación hay con el voltaje de línea? Es lo que vamos a encontrar. Entonces, miren, acá estamos aplicando eso. Aquí tenemos el teorema del coseno. Dice c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab por coseno de c. ¿Cuál es c cuadrado? ¿O cuál es el lado c? El lado c es el voltaje de línea. Los lados a y b son los voltajes de fase. En este caso, EOB y EAO. El voltaje o el vector azul que decíamos acá. Entonces, acá abajo hemos puesto ya la ecuación con sus reemplazos, mire. Entonces, en vez de poner c cuadrado, hemos puesto voltaje de línea al cuadrado, que es de este lado que está en rojo. Es igual al voltaje de fase al cuadrado, será este, más el voltaje de fase al cuadrado, será este de acá, ¿no es cierto? Ahí están los dos lados de ese triángulo isósceles iguales. Menos 2AB decía acá arriba, ya que hemos puesto menos 2, el voltaje de fase por voltaje de fase, EF por EF. Y por el coseno de 120. ¿Por qué coseno de 120? Porque acá dice coseno de C. Y C sería el lado opuesto, o el ángulo opuesto al lado voltaje de línea, es decir, a lo que está en rojo. Entonces, el ángulo opuesto a este vector en rojo vale 120 por el razonamiento que dijimos de 30, 30 y 120 nos da 180. ¿Ok? Miremos acá. Entonces dice, voltaje de línea al cuadrado es igual a 2 voltaje de fase al cuadrado menos 2 voltaje de fase al cuadrado. ¿Por qué? Porque multiplicamos esto, miren. F por F, F al cuadrado, 2F al cuadrado.
y se multiplica eso por el coseno de 120. El coseno de 120, si usted saca su calculadora, es menos 0,5. Cuidado ahí, un pequeño detalle, ¿no? Si usted tiene calculadora de números complejos y está en la función de complejos, le va a dar 0,5, no menos 0,5. Pero lo verdadero es 0,5. Bueno, no sé por qué falla así la calculadora, pero nos da un valor de 0,5 cuando debería dar menos 0,5. Entonces, para saber el valor real, simplemente usted le saca de números complejos, le pone la función normal y saca el coseno de 120 y le va a dar menos 0,5. Ahora, miren en esta partecita de aquí. Menos 0,5 por 2, ¿cuánto me da? Me da 1, ¿no es cierto? Entonces me queda menos 1 por menos. Porque acá hay un menos, miren, menos 0,5 por menos me da más. Entonces, en vez de quedarme menos 1, me queda más 1 voltaje de fase al cuadrado. Así como está aquí, miren, aquí abajo. Entonces, esto se conserva y más 1 voltaje de fase al cuadrado. Obviamente el 1 no le pongo, ¿no? Ya sabemos que es 1. Entonces, 2f al cuadrado más 1f al cuadrado me va a dar 3ef al cuadrado. O sea, 3 voltajes de fase al cuadrado. Y eso vale el voltaje de línea al cuadrado. Para dejar solo el voltaje de línea, dejar solo esto, ¿qué hago? Saco la raíz cuadrada de este término del otro lado de la ecuación. Entonces, mire, como está aquí, voltaje de línea es igual a raíz cuadrada de 3 por voltaje de fase al cuadrado. La raíz de voltaje de fase al cuadrado es de f, ¿no es cierto? O sea, la raíz de un cuadrado es simplemente el término. Entonces me va a quedar, y lo he puesto en rojo para que usted vea claramente, el voltaje de línea es igual a raíz de 3 por el voltaje de fase. Esta es la clave de la energía trifásica. Esta relación siempre se mantiene en corrientes, en voltajes, en lo que calculemos. Siempre no se olvide, la relación no es 1 a 2, como se podría pensar aquí por los bobinados. La relación es de 1 a raíz de 3. Y eso es lo que tenemos que siempre tener en nuestra mente. Entonces, mire, aquí tengo un ejemplo, vamos a ver puesto por ejemplo. Voltaje de fase es igual a 110 voltios. ¿Cuánto vale el voltaje de línea? Simplemente vale raíz de 3 por 110 y eso es 190,53. O al revés, si usted conoce el voltaje de línea, 420 voltios, y quiere saber cuál es el voltaje de fase, simplemente divide el voltaje de línea para raíz de 3, es decir, 420 para raíz de 3 me da 242.5. Entonces, ok, jóvenes, en este video lo importante es lo que está en rojo aquí. Esto es lo que quisiera que ustedes se graben porque siempre en todos los ejercicios que hagamos de energía trifásica, en ordenamiento estrella o en ordenamiento triángulo, vamos a tener esta relación, ¿ok? 1 a raíz de 3 en trifásica. Ok, jóvenes, entonces hemos terminado en esta clase pues de ver este cálculo y en la próxima ya empezaremos a ver los tipos de cargas que vamos a tener en nuestros circuitos de energía trifásica. Ok, jóvenes, un gusto, cuídense todos, por favor, nos estamos viendo.